noches, hermanos. La Cofradía de Nazarenos les da la más cordial bienvenida a nuestra celebración eucarística. A los que nos están siguiendo en casa, les pedimos que se dispongan a participar con devoción, respeto y alegría en nuestra celebración del viernes de la segunda semana de Pascua, en el que también recordamos a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Cristo, que se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos congrega en torno a su altar, donde se convierte en ese alimento que nos da la vida eterna. Nos ponemos de pie y acompañamos al coro con el canto de entrada. Amén. Rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos nuestra fe al entender que la resurrección camino precisamente para la vida. Esta misa la ofrezco por todos ustedes
por sus intenciones y necesidades, por la cofradía de nazarenos, por los difuntos de la cofradía de nazarenos, y en acción de gracias por la vida de León Ignacio Fragoso Ignacio. También debemos de tener presente a el Papa Francisco, que está gozando de Dios, y tener presente a los señores cardenales que por la acción del Espíritu Santo van a elegir a un nuevo pontífice. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor divino. Pidamos perdón. Tú que has resucitado glorioso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir la alegría de la resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres Señor de vivos y muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Hoy la Iglesia celebra a San Atanasio, defensor de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La predicación de San Pedro sigue provocando la ira de las autoridades judías, pero hoy un miembro del mismo Sanedrín, Gamaliel, quien fue maestro de San Pablo, se convierte en instrumento de Dios para liberar a los apóstoles. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles y los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La experiencia pascual nos lleva a poner las cosas de arriba sobre las terrenales. Por eso alabamos a Dios con el Salmo 26, diciendo todos: el Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.
El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí adelante hay lugar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A partir de hoy y durante 8 días, escuchamos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el discurso del pan de vida. Comencemos hoy escuchando el relato de la multiplicación de los panes. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que había hecho curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que éstos coman? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un trozo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?
Jesús les respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando a los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo él solo a la montaña. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Aquí hay lugar adelante, no quiere venirse. Muy queridos hermanos, estamos celebrando la Pascua que se prolonga durante 50 días. Cuando iniciábamos la vigilia pascual, fue hasta el domingo pasado cuando concluyó la octava. Yo comentaba ya en San Judas Tadeo que el Papa Juan Pablo II en la Dies Domini explica muy bien el sentido del octavo día. Hay que recrear un nuevo día porque los 7 días de la semana no bastan para entender la alegría de saber que nuestro Señor ha resucitado. Por eso hay octava de Navidad, se le agrega a la semana un nuevo día, y por eso hay octava de Pascua, se le agrega a la semana otro día. El gran liturgista francés don Próspero Guéranger, en su libro Año Litúrgico, él dice que todo el dinamismo del Adviento, de la Navidad, de lo que hoy se llama tiempo ordinario, tiene un vértice. Ese vértice es la Pascua, porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría ningún sentido. Por eso, qué alegría sentimos cuando vimos al Papa el domingo de Pascua pasear por la vía de la reconciliación y que nos diera la bendición Urbit et Orbit. Yo creo que él ya presentía la muerte por la gesticulación que hizo y el esfuerzo que hizo al hablar. Y qué hermoso para los que somos cristianos que el Papa se haya ido el día de la Pascua. Es un regalo que Dios les concede a pocos. Pero, como nos pide la Iglesia Católica, en estos días estamos pidiendo por el Papa Francisco. Desde que iniciábamos el tiempo pascual, tenemos como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Recuerden que el médico Lucas investigó de primera mano lo que Jesús hizo y lo que la Iglesia celebró durante más de 30 años. Siempre yo les he dicho, y por más que les recomiendo el Instituto de Teología no me han hecho caso, cuando nosotros queremos investigar un texto, tenemos que tener aquí la Biblia y junto tenemos que tener un comentario que analice el texto desde el griego. Y el gran comentarista de Hechos de los Apóstoles es un alemán que se llama Fitzmayer. Es una obra de 2 tomos, editorial Herder. Bueno, hay varios autores,
pero yo creo que uno de los mejores es Fitzmayer. Y Fitzmayer dice que la clave de la interpretación de los 28 capítulos es el capítulo 1, versículo 8 del libro. Jesús está ascendiendo y les dice a sus amigos: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Y qué significa testigo? Viene del griego mártir, que significa el que ha visto, el que ha escuchado, el que ha tocado, el que ha olfateado. El testigo es el que ocupa sus sentidos para ser verdadero testigo de un acontecimiento. Si los apóstoles habían visto la tumba vacía, lo habían visto en las apariciones, por eso ellos se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección del Señor. ¿Y cuál es el trazo geográfico? Jerusalén, capítulo 1, Judea, capítulo 3, Samaria, capítulo 8. Los últimos confines de la tierra, desde que Pablo inicia su primer viaje apostólico, Hechos 12, versículo 31, hasta que Pablo va encaminado a Roma en el capítulo 28, año 62. Tenemos una riqueza en ese libro que yo espero hayan leído alguna vez en su vida. Imagínense tener 50, 60 o 70 años y haber leído a Memín Pingüino o a Lorenzo y Pepita y no haber leído Hechos de los Apóstoles. Sería una torpeza horrible, ¿no? Tener 40, 50 años y haber leído Las mentiras de Don Brown en su Código Da Vinci o Las mentiras de J.J. Benítez en Caballo de Troya, que la gente cree como verdad, hasta la película Cónclave. En estos días me han entrevistado en algunos medios de comunicación y periodistas me han dicho: oiga, padre, ¿cree usted que se va a llevar efecto la película Cónclave en la realidad? Y les he dicho: miren, llamen a Patti Chapoy, ella comenta bien las películas, pero por favor, yo soy sacerdote serio. Y la película, que por cierto ni la vi una síntesis, es una película tendenciosa y amarillista. Pero hay gente que cree en eso. Y diría Arturo de Córdoba en la XW, allá en los años 50, esa película no tiene la menor importancia. Por eso, si la vieron, pues le pagaron al director dinero de ustedes. A mí, cuando me pidieron hace 20 años en el Benavente comentar el Código Da Vinci, yo ni lo compré porque dije: le voy a dar $5 de propina al autor. Yo se lo pedí prestado a un amigo, lo leí en una noche y le encontré 132 mentiras, como si fuera una mañanera. Le encontré 132 mentiras, imagínense. Bueno, pero vuelvo al punto. Durante todo este tiempo pascual escucharemos cómo el Espíritu Santo guiaba a la reciente comunidad de creyentes. Y es lo que hemos olvidado, que tenemos el mejor asistente en el camino, que no es Seguros Monterrey ni GNP, que luego no quieren pagar. El mejor asistente en el camino es el Espíritu Santo, que lo tiene cada uno de ustedes. Yo lo tengo, el Espíritu Santo, y que a veces lo ocultamos por nuestras obras. Bueno, pero hoy hemos escuchado el relato donde el Sanedrín había condenado a muerte a Pedro y a Juan. El Sanedrín era el aparato legislativo, ejecutivo y judicial interno de Israel, y era gobernado por 2 sumos sacerdotes y por 70 ancianos de los más ricos de Judea y de Galilea.
Para eso lean el libro Jerusalén en tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías o Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux, ambos editorial Herder. Bueno, y Gamaliel hace salir a los apóstoles. Gamaliel era doctor de la ley, era sobrino de Gilel, el gran maestro del siglo I de la era cristiana, y él dice algo sencillo: miren, si esta obra es del hombre, va a acabar por sí misma. Y les da dos ejemplos, de Teudas y de Simón el Galileo, Judas Galileo. Esa referencia la pueden encontrar en Antigüedades Judías de Flágido Josefo, editorial Porrúa. Esos hombres quisieron ser mesías tropicales de su tiempo y la gente les creyó. Como hoy en México hay ciertos mesías que se creen dueños de México y la gente les cree. Bueno, porque les pagan. Bueno, ¿qué pasó con esos dos hombres? Al final los mató el Imperio Romano y la obra se deshizo. Y dice Gamaliel, si la obra es de Dios, no se expongan a luchar contra Dios. Y les doy 3 ejemplos de la historia. Cuando Napoleón Bonaparte, en el año 1799, había encarcelado a Pío VI, y Pío VI murió en la cárcel. Eso sí fueron crisis en la iglesia, pero el problema es que no leemos. Imagínense que nos enteremos que a un papa lo encarcelan. Iríamos a dar la vida por el papa. Bueno, muere y Napoleón Bonaparte, que era un hombre soberbio, y la soberbia acaba con muchos seres humanos. Él puso un panfleto: hoy ha muerto el último papa de la historia de la iglesia. Ay, pobrecito de Napoleón, si se viera que apenas murió el papa 266. Y al final, en la isla de Santa Elba, le escribe una carta a este hombre pragmático Talleyrand, y le dice: reyes caerán, reinos caerán, pero la Iglesia Católica no va a caer. ¿Por qué no ha caído? Pese a nuestras miserias, pese a nuestros pecados, porque está sostenida por Dios. Y contra Dios no se puede luchar. Pueden ver a cuántos sujetos en México, y perdón por decir la palabra sujeto, y los voy a mencionar, que cuando era niño nos decían que era sujeto, predicado y verbo. Entonces yo no falto el respeto a los héroes que la historia oficial considera héroes. Puedo pensar en Valentín Gómez Farías, en Lorenzo de Zavala, en Melchor Ocampo, en Guillermo Prieto, en Benito Juárez, en Sebastián Lerdo Tejeda. Quisieron acabar con la iglesia, le quitaron todos los bienes a la iglesia, se la vendieron a sus amigos, demolieron hospitales, saquearon templos, mataron a sacerdotes y a laicos. Juárez ordenó que no hubiera procesiones en México, y eso que el 99% era católico. Juárez ordenó que no hubiera el nombre de un santo en ningún pueblo, en ninguna alcaldía. Y eso que era zapoteca, y eso que la Iglesia Católica lo vistió y lo educó. Pero así ha habido muchos ingratos en la historia de la Iglesia Católica. Ahí tenemos a los jefes revolucionarios: Francisco Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, Emilio Portes Gil, hasta Tata Cárdenas. Odiaron a la iglesia, saquearon los templos, mataron a sacerdotes. Lean la ley Calles de febrero de 1926. Y claro, como pasa ahora,
Hoy tenemos un Congreso lacayo a nivel federal, porque no le cambia ni un punto ni a la letra a la ley. En aquel tiempo el Congreso firmó la ley Calles. Y les digo 5 aberraciones de la ley Calles. Cuando un ministro de culto, los únicos que confesamos somos los sacerdotes, no los protestantes. Cuando un ministro de culto confiese, debe de estar un soldado para escuchar la confesión. Imagínense, se escribió hace 94 años y eso no lo van a encontrar en los libros de texto oficial. Que ningún ministro de culto utilice el agua bendita. Aberraciones, y por eso hubo una guerra, y por eso murió 1 millón de mexicanos. Ellos son enemigos a los que yo mencioné. Y hoy todavía hay enemigos de la Iglesia Católica que quieren acabar con nuestra Iglesia a través de peliculitas, El crimen del Padre Amaro, La última tentación de Jesucristo. Pero tristemente hay católicos que van a esos lugares y gastan su dinero para que escuchen aberraciones de la Iglesia. Esos son los enemigos de la Iglesia. Y ya los pobres ya se murieron. No sé si está en el infierno, en el purgatorio, pero la Iglesia Católica todavía está. Lo que decía Álvaro Obregón en una de sus cartas. ¿Cómo quisiera que el ayate guadalupano estuviera en mi caballeriza para que mis caballos la destrocen? Gamaliel tenía razón. Y Gamaliel lo dijo en el año 33, 34. Si la obra es de Dios, no se expongan a luchar contra Dios. Y aunque vemos cómo la Iglesia Católica está terriblemente perseguida en China, en Nigeria, apenas mataron a 20 cristianos que estaban en la misa junto con el sacerdote el domingo de Pascua. Aunque la Iglesia actualmente está perseguida en Cuba desde ese sujeto que se llama Fidel Castro, que muchos mexicanos fueron a su entierro y lo proclamaron como estadista, pues si ese es estadista, don Porfirio Díaz fue santo. Ahí vemos cómo está la Iglesia en Nicaragua, donde ese sujeto le quitó los bienes a la Iglesia, le quitó las 2 televisoras y a los jesuitas los corrió. Ahí tenemos cómo está la Iglesia en Venezuela. Espero que no sean presagios de lo que pueda pasar en México. Pero yo les aseguro, bueno, tal vez yo me muera en este año, que aunque veamos a una Iglesia Católica fustigada en esos países, llegará un día cuando los tiranos mueran y la Iglesia Católica vuelve otra vez en libertad, porque está sostenida por el Espíritu Santo. Y nosotros, queridos hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de mediocridad, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza para predicar la verdad, como lo hemos escuchado en la primera lectura. Y Pedro y Juan fueron azotados y ellos salieron alegres por los ultrajes que habían sufrido en nombre de Cristo y siguieron predicando la palabra. Y si uno se pregunta, como decía Ignacio de Loyola en el siglo XVI, ¿qué hemos padecido por Cristo? Nada. Porque a veces ni lo defendemos en la escuela, en la universidad, con los amigos, nos quedamos callados porque callados nos vemos mejor, se ríen de nuestra iglesia con chistes de doble sentido, hasta de padrecitos y monjas, y muchos católicos están en esas torpezas. Nos da miedo sufrir por Cristo.
Quisiéramos tener la valentía de Pedro y Juan. Y ahí veíamos a Pedro el Jueves Santo que negó a Jesús, y el día de Pentecostés el Espíritu Santo inflamó su corazón. Y yo estoy seguro que en el año 64, cuando fue crucificado boca abajo, estaba feliz porque iba a contemplar al Señor, porque iba a contemplar al Maestro. Porque nosotros estamos seguros de que al morir vamos a contemplar a Jesús. Y por eso estamos seguros que el Papa Francisco está con Dios. ¿Habrá cisma en la iglesia? No hay que hacerle caso a los que hablan por televisión. Que no caliente nuestra cabeza. La iglesia ha subsistido 2000 años. Y seguirá subsistiendo, no por nuestros méritos, porque nosotros hemos caído, hemos conocido la experiencia amarga del pecado, pero Dios suscitará a través de una elección llena del Espíritu Santo a un obispo allá en Roma y pontífice que pueda tomar las riendas de la iglesia, como lo hizo San Pedro, Lino, Cleto, Clemente, como lo hizo Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII, Pío XI, Benedicto XV, Pío X, León XIII, Pío IX, Benedicto XIV. Hemos tenido excelentes papas. El detalle es que no leemos. Y al no leer, queridos hermanos, nos quedamos con lo que dice tal conductor, recuerdo uno que habla a nivel nacional, estaba el sepelio del Papa y empezó a decir, y la pederestaría en la iglesia. ¿Y qué tiene que ver la pederestaría en la iglesia con el entierro del Papa? A veces son calumnias que no debemos de creer, por favor. Debemos de ser católicos maduros, católicos del siglo XXI. Pues sigamos viviendo la alegría pascual, tengamos el coraje de predicar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Que María Santísima, estrella de la mañana, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo nuestra Pascua. Así sea. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En pie, elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos por la Iglesia, para que cada uno de sus miembros, como el muchacho del Evangelio de hoy, sepa poner la vida entera en las manos de Jesús para saciar la sed de Dios en todos los hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso del Papa Francisco, que Dios nuestro Señor, que ya lo ha llamado a su reino, desde allá siga cuidando de todos nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Por los países en los que no hay libertad religiosa, para que ningún hombre sea obligado a actuar contra su conciencia, sino que sea respetado en su dignidad y le sea garantizado el derecho a creer y a dar testimonio de su fe. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los pueblos que aún sufren a causa del hambre y sed, para que a través de los organismos internacionales y las obras de caridad de tantos hombres y mujeres de buena voluntad, se extinga el flagelo del hambre y todos puedan recibir lo necesario para una vida digna y segura. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que alimentados por el pan eucarístico, recobremos fuerzas y sigamos haciendo posible la construcción del reino de Dios, anunciando la buena nueva de salvación. Oremos. Padre, escúchanos. Nos unimos a la acción de gracias por la vida de Elian Ignacio Fragoso Ignacio. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la cofradía de nazarenos, para que sigan trabajando en la unidad, en la concordia, en el perdón y en la paz. Oremos al Señor.
Padre, escúchanos. Por los difuntos de la Cofradía de Nazarenos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento mientras presentamos nuestras ofrendas. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. En la unión, la paz, un orden, armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Toma mi Nos ponemos de pie. vida, ponla en tu Reverencia. corazón, dame tu mano y llévame. Reverencia. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que demos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo:
en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Que viene En el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos Por eso te hincamos todos. pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el De pie, por misterio de favor. la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, el Papa Francisco, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos de la cofradía que han muerto en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Elián Ignacio Fragoso Ignacio, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios,
digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vayamos al encuentro del Señor y recibámosle en la Sagrada Eucaristía. Dos filas. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuando eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está.
puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, haciendo todo grande puedas. Ahí estás, demostrando toda tu vida, demostrando cuánto eres capaz de amar. Le pedimos a Jesús Nazareno y a la Santísima Virgen María, en su advocación de la piedad, del mayor dolor y traspaso por las vocaciones sacerdotales. Decimos todos: oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso, a quien confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que el sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados un segundo. No les hablé de San Atanasio. San Atanasio, por defender que Cristo era verdadero Dios, fue desterrado de su diócesis en el siglo IV. Hay un libro que ojalá lean antes de morir, de los 1000 libros que hay que leer antes de morir, que se llama Historia de los Concilios Ecuménicos, de Fábrega y Grau. Son 600 páginas que se leen en una sentada para que podamos entender el magisterio de la Iglesia, que no ha sido del todo satisfactorio porque hubo obispos, papas que los desterraron, que los mataron por defender la divinidad de Jesús. Eso es el siglo IV, él fue el defensor del Concilio de Nicea. De hecho, ahí tenemos tres credos: el credo apostólico, que lo examina muy bien Henry de Lubac en su libro Esta es nuestra fe; el credo niceno-constantinopolitano, del credo de Nicea 325 y de Constantinopla del 381, y el credo bautismal. Agradezco en nombre del arzobispo todo lo que hicieron ustedes el Viernes Santo, desde que estuvieron aquí a las 7 de la mañana hasta que llegaron como a las 6 de la tarde, porque esta vez terminamos como a las 4 de la tarde. Dios se los va a pagar, pero sí les invitaría a que su esfuerzo anual lo reivindiquen ante Dios con la comunión. Yo no puedo entender a un nazareno que cargue con devoción a el Señor de las Maravillas y a Jesús Nazareno y que no comulgue. Yo no puedo entender eso. Nuestra fuerza es Jesús Eucaristía. Por eso cuando se dice en la oración, que hoy nos dijeron, por cierto, ya que no pudimos recibirte, no, ya que no quisimos recibirte, porque querer es poder. Y no es lo mismo recibirlo espiritualmente cuando alguien no lo ha sentido a Jesús Eucaristía. Hay un autor del siglo II, Ignacio de Antioquía, que decía:
La Eucaristía es medicina de inmortalidad y es antídoto contra el pecado. Dios no excluye a nadie. Me decía en un programa de radio, es que el Papa Francisco no excluyó a nadie. Pues también Jesús no excluyó a nadie. Es que Jesús llamó a los divorciados vueltos a casar, a los grupos LGTB. Pues sí, eso lo hizo el Papa Francisco, pero yo supongo que el Papa Francisco les dijo, pero en camino de conversión. Jesús no le dijo a la adúltera, vete en paz y sigue pecando con tus amantes. No, Jesús le dijo, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Siempre la Iglesia hablará del camino de conversión. Y cuando una persona no quiere el camino de conversión, pues no comulga. Bueno, aquí se aplica primera carta a los Corintios capítulo 11, versículos 27 y 28. Hay quienes comen el cuerpo de Cristo para su salvación y hay quienes comen el cuerpo de Cristo para su condenación. La Iglesia no excluye a nadie, son los seres humanos los que nos excluimos por nuestros actos, porque al fin y al cabo somos libres. Pues yo sí les invitaría a que comulguen. La Eucaristía no es premio para buenos, es consuelo para los que somos pecadores. Y gracias a los que me ayudaron en San Judas Tadeo, me quedé con remordimientos porque les prometí unos ricos tacos, pero ya no les di los tacos. Entonces yo estoy con ese remordimiento, espero algún día darles los taquitos. Pues Dios les bendiga a todos ustedes por sus esfuerzos y trabajos. En pie. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Así sea. Que las almas de los fieles difuntos, del Papa Francisco, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el